Vamos a continuar la clase del estudio de Hebreos y específicamente que estamos estudiando en el capítulo 2 acerca precisamente de la exhortación que nos hace de valorar, ¿verdad? Y no descuidar ni despreciar la salvación tan magnífica que hemos recibido. Y entonces 2.3 les había dicho que nos íbamos a detener en este tema de la salvación, que para mí es tan importante, porque en la medida que lo vamos comprendiendo, lo vamos entonces valorando, atesorando, y cuando eso acontece, pues lo cuidamos más, lo valoramos más, y así podemos cumplir entonces con esta exhortación que hace la palabra de no despreciarlo y no descuidarlo. Así que es sumamente importante, no importa cuántas clases nos tome, en nosotros profundizar acerca del tema de la salvación. Y que el objetivo es que en la medida que lo vayamos estudiando, vayamos teniendo un concepto más claro, más profundo, de tal manera que podamos ver un cambio en nuestro crecimiento espiritual. Esa es la meta. Amén. Así que yo espero que eso se esté dando. Si aún así usted dice, pastora, por más que lo explica, no lo logro entender, pues entonces me lo hace saber para detenerme más en esto. Acuérdese algo muy importante, que en la medida en que nosotros caminamos en esa obediencia a la palabra, se nos ayuda en el proceso a comprenderla. Si hay algo que impide que la podamos comprender, es el pecado. Es en nuestro estado de desobediencia, ¿verdad? Como que la mente se nos nubla y es muy difícil que la palabra pueda penetrar, por el mejor maestro que usted tenga. Así que es bien importante que junto con estudiar la Biblia, también cuidemos nuestra vida espiritual, de tal manera que llegamos aquí con una mente más abierta, más tranquila. No que si nosotros tenemos una conciencia totalmente acusatoria, en condenación, usted tiene la mente volada, como yo digo. Es como un niño cuando llega a la escuela y no se concentra, no sé cuánto le pasaba eso, a mí nos pasaba cuando tenemos situaciones en el hogar, el niño tiene temor, no sabe quién lo busca, tiene miedo a lo que vaya a llegar, el niño no se concentra porque su mente está ¿qué? Ida. Lo mismo sucede en nuestro proceso espiritual. Si nosotros sabemos que estamos mal, que hicimos algo incorrecto, que tenemos esa mente ahí condenándonos y eso no lo hemos resuelto, la mente no está aquí. ¿Dónde está? En la situación, el problema. O usted tiene miedo de que lo saquen a la luz, de que la condenación o todo lo que usted recibe lo malinterpreta. Así que es muy importante siempre que si eso acontece, y cualquiera puede caer en esa situación, ¿verdad? Que lo resuelva, que lo trabaje de tal manera que pueda llegar aquí con la mente más clara. No tan solo el pecado, a veces tenemos situaciones en la vida que nos traen conflictos, aflicciones, procesos, y esos estados de ánimo también nos afectan poder entender la Escritura. Si eso también sucede, yo le exhorto que antes de llegar también lo trabaje, ¿verdad? Y lo pueda ir manejando de tal manera que el proceso de aprendizaje no sea estorbado. Amén. Bueno, pues entonces vamos a profundizar más y yo le voy a invitar a que en su casa, junto con el libro de Hebreos, estudie Romanos, la carta de Romanos. Bien importante, porque ella habla mucho más profundo acerca del proceso de la salvación, la justificación, la propiciación, conceptos que son bien importantes para poder comprender lo que consiste la salvación. Así que tienen mucho que estudiar. Amén. Vamos a Romanos capítulo 3. Saben que estamos estudiando Hebreos, que no se nos desenfoque la clase. Estamos en el capítulo 2 de Hebreos, del 1 al 3 y del 1 al 4, esos primeros versículos, y nos estamos deteniendo en cuanto a esta exhortación, ¿verdad? Y esta reflexión, esta pregunta reflexiva que hace el autor, donde dice cómo escaparemos del castigo si despreciamos o descuidamos la salvación. Entonces nos estamos concentrando en el concepto de la salvación para poderlo comprender de tal manera que lo podamos nosotros vivir y disfrutar mucho más. Entonces nos vamos a mover a la carta de Romanos, que nos va a ayudar mucho más a entender todo lo que estamos hablando.
Como yo le decía en las clases pasadas, es bien importante que para yo poder comprender esta salvación, yo entienda todo lo que ella implica, y es tan importante que yo pueda comprender cómo es que Dios ve al ser humano, a la raza humana, después que pecó. Cómo yo me veo sin Cristo. Y que no depende de lo que tú pienses o de lo que tú creas, sino de lo que ya Dios dijo, de lo que ya Dios determinó. ¿Ok? Vamos aquí. Vamos al capítulo 3 de Romanos, versículo 10. Dice: como está escrito, no hay justo ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento. No hay quien de verdad busque conocer a Dios. Todos se desviaron, se han corrompido. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo. Su boca es una tumba abierta. Usan la lengua para engañar. Lo que dicen es como el veneno de una serpiente. Su boca está llena de maldición y amargura. Están siempre listos para herir o matar. Donde quiera que van causan destrucción y tristeza. No conocen el camino de la paz. No tienen respeto o temor de Dios. Todos sabemos lo que dice la ley. Se acabaron las excusas. Nadie puede declararse inocente. Es para que todo el mundo reconozca que es culpable ante Dios. Por tanto, nadie será justificado delante de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Como sabemos, en los capítulos anteriores, Pablo está hablándole a los judíos, ¿verdad?, que confiaban en la obediencia de la ley para estar bien delante de Dios. Entonces Pablo ya en este capítulo 3 habla del pecado de todo el mundo y no tan solo de los judíos. Y hay una sentencia clara delante de Dios que no hay quien haga lo bueno. Todos somos culpables. Nadie será justificado por lo que crea que puede hacer para estar bien delante del Señor. Cuando leemos esto, como que muchas veces nos bloquea la mente, porque como que no lo logramos ver, nosotros no nos logramos ver así. Ahora, yo le hago una pregunta a cada uno de los que estamos aquí. Verifique en qué momento de su vida usted determinó, usted deseó a Dios, como dice la Escritura que debe ser. Voluntariamente. Nadie. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. Yo le estoy invitando a que usted reflexione en su historia de vida, en qué momento usted voluntariamente, sin que nadie le hablara del Evangelio, sin que escuchara una palabra, sin que hasta el Espíritu Santo le hablara, nada, solito, le nació buscar de Dios. Si alguien cree que sí, me lo dice para yo aclarar. Por el contrario, cuando usted ve su historia de vida, usted se da cuenta de cuánto Dios estuvo detrás de usted. Esas sí las tiene claras. Sí. Muchas veces. ¿Vamos entendiendo? Y no tan solo cuánto Dios estuvo detrás de nosotros para traer la salvación, sino que sigue detrás de nosotros para mantenernos en comunión. ¿Estamos entendiendo? Ahora,
En el versículo 27, siendo que eso es así, donde dice en el versículo 23, porque todos pecaron y están alejados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, recibimos un inmensurable regalo, el don de la salvación por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, que hizo lo necesario para liberarnos del pecado. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe teniendo la fe por identidad a través de su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. Dios es justo y justifica a los que tienen fe por identidad en Jesús, permitiendo que vivamos su justicia. La pregunta que ahora nos es pertinente. Entonces, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros mismos? Detengámosla ahí. Aunque digamos que no conscientemente, nosotros seguimos siendo orgullosos. ¿Sí o no? Los judíos se sentían muy orgullosos de su obediencia a la ley, de las obras que hacían, todo eso. Y eso está muy distante de lo que Dios dictó, de lo que Dios piensa. En ese momento, cuando entra el pecado, están alejados de mí. Y no hay nada que pueda acercarlo a mí. ¿Me entiende? Sin embargo, nosotros muchas veces nos sucede que hemos sido rescatados, hemos sido perdonados, hemos sido salvados. Y seguimos ¿qué? En esa actitud de orgullo. Él dice, ¿hay alguna razón para estar orgullosos de nosotros? No la hay. ¿Por qué razón somos justificados? ¿Por cumplir las obras de la ley? No. En el caso de los judíos, por cumplir las obras de la ley. En el caso nuestro, por lo que hacemos para Dios. O en la posición en que le servimos a Dios. Antes de entrar un poco al tema de la justificación, que es bien importante comprenderlo, yo quiero que vayan conmigo al capítulo 20 de Mateo para explorar un poquito más este tema. Y en el capítulo 20 de Mateo tenemos la parábola de los trabajadores de la viña. Pero vamos a darle un contexto a la parábola, trayendo el final del capítulo 19 de Mateo, donde en el relato tenemos, ¿verdad?, el diálogo de Jesús con el joven rico, que lo conocemos muy bien. No vamos a entrar en el relato, sino lo que pasó luego de que el joven se fue, cuando fue, ¿verdad?, confrontado con su verdad de parte de Jesús, y él pues prefirió alejarse. Entonces, en el versículo 27 del capítulo 19, Pedro le dice a Jesús, entonces, ¿quién puede ser salvo? Jesús, mirándolos, le dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. Respondió Pedro, mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a obtener por este sacrificio? Marque bien esa, hermano, pero márquela bien. Mateo 19, 27. ¿Qué vamos a obtener por este sacrificio? De que lo hemos dejado todo. Dejamos de ser pescadores, dejamos la familia. No somos diferentes a Pedro. Pedro todavía no comprendía bien el mensaje y esperaba que por todo ese sacrificio y todas esas pérdidas ser recompensado.
Por eso los vemos en ese tiempo con Jesús, que peleaban por las posiciones, ¿me entiendes? ¿Quién va a estar a tu lado? Bueno, ya ustedes saben. Esto de estar esperando cosas de parte de Dios está muy relacionada con el otro que les dije de Romanos, donde dice: ¿hay razón alguna para sentirnos orgullosos? ¿Hay alguna razón para yo sentirme en una posición de esperar algo más de parte de Dios fuera de Cristo? Cuando lo analizamos creemos que no, pero lo cierto es que si Dios no me da esto, que si Dios no hace esto, que si Dios no me ayuda por esto, ¿qué pasa con nuestra relación con Dios? Eso sucede simple y llanamente porque todavía no hemos comprendido el plan de salvación. Tan sencillo como eso, no le busque más. Y a todos nos ha sucedido cuando venimos que no comprendemos el mensaje de salvación. A veces nos los ofrecen de una manera como se habla hoy y cogen, por ejemplo, en el contexto de este capítulo, que si buscas de Jesús recibirás 100 veces más. Y eso es lo que dicen hoy. En ningún momento eso significa que porque tú te niegues y dejes cosas, vas a ser recompensado materialmente aquí en la tierra. Eso es una soberanía de Dios, como pasó con Job, por ejemplo, que padeció mucho y después Dios lo recompensó y le devolvió, ¿verdad? Mucho más de lo que tenía, pero eso fue con Job. Eso no necesariamente va a pasar contigo y conmigo. Lo vemos en muchos, los apóstoles. ¿Cómo murieron los apóstoles? ¿Millonarios? No. Casi todos fueron mártires. ¿Sí? Y como eso tenemos un sinfín de personajes en toda la historia que nos dan el vivo ejemplo de que eso no es cierto. Pero el evangelio de la prosperidad, y más en este tiempo que se sigue tomando auge la apostasía, pues toma los textos y los tergiversa. Y si eso es lo que usted quiere y eso es lo que hay verdaderamente en su corazón, pues eso va a recibir. Eso es así. ¿Me entiende? Entonces, Pedro le dice: Maestro, lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué vamos a obtener por escuche bien, sacrificio? Mas Jesús le contestó: en verdad les digo que ustedes, los que me siguieron, cuando todas las cosas sean renovadas, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria, ustedes también se sentarán en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijo, campo, por causa de mi nombre, serán recompensados en gran manera y heredarán la vida eterna. Y muchas personas que estaban primeras serán últimas, y las que estaban últimas serán primeras. Este es el preludio para entrar entonces al capítulo 20 de la parábola. Pero vamos aquí, detenemos un poquito. Fíjense que Jesús le contesta a Pedro cuando le dice que vamos a obtener. Dice: en cuanto a los 12 apóstoles, escuche bien, solo hay 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles son los únicos que van a ocupar los 12 tronos en el gobierno de Jesucristo. ¿Lo entendimos? Lo busca aquí, Apocalipsis 20, 21 y 20, habla específicamente, ¿verdad? Y nos ayuda a ver. Jesús le dice a ellos, específicamente a ellos, en su reino, en la Nueva Jerusalén, en el nuevo pueblo de Dios, ellos van a haber 12 tronos. Y esos 12 tronos van a ser para los 12 apóstoles. Los que anduvieron con Jesús, y Matías, que fue seleccionado, que sustituyó luego a Judas. Eso es muy importante que lo sepamos.
¿Okay? Por eso hoy el dilema de que si los apóstoles y qué sé yo, esto no es lo bíblico. Un apóstol, sí, un apóstol es una persona que es un enviado. Pues si fuera así, pues yo soy enviada porque mira, aquí estoy yo haciendo una obra. Y usted también podrá ser apóstol si es enviado, qué sé yo. ¿Ve? Pero aquí lo que estamos hablando fueron de los 12 apóstoles que Dios le dio a Jesucristo para que estuvieran con él en ese tiempo. Y ellos, solo ellos, dice aquí claramente, se sentarán en los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van a estar juzgando? Exacto, los que estuvieron con quién. Con Jesús. Entonces, cuando dice aquí que hace una distinción, ustedes se sentarán en cada uno de esos tronos. Y todo el que dejó, ¿esos somos quiénes? Todos los demás. ¿Entendimos eso? Hace una separación. ¿Tienen claro ese concepto, hermano? Porque ya usted sabe que hoy se escucha mucha cosa. Y entonces, por eso es que esta enseñanza de la escuela de los apóstoles, de la escuela de los profetas, donde usted se mete en una escuela y lo enseñan a ser profeta, eso viene de los tiempos de Samuel, que habían escuelas de los profetas, pero en nada tiene que ver, hermano, con esto, ¿me entiende? Vamos a Apocalipsis 20:14. En esta clase nos tenemos que detener y buscar mucho texto bíblico porque tenemos que tener claro bien esto. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, que es la muerte segunda. El que no tenía su nombre inscrito en el libro de la vida fue lanzado, Apocalipsis 21, del 12 al 14, la Nueva Jerusalén, disculpen, dice aquí, del 12 al 14, la Nueva Jerusalén. Y me llevó el Espíritu a lo alto, 10, a una montaña y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo desde Dios, teniendo la gloria de Dios y su brillo era como el de una gran piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como cristal. Tenía un gran y alto muro, también tenía 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles, y en ellas estaban inscritos los nombres de los 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, y 3 al sur, 3 al oeste. Estas son las 12 ¿qué? Tribus de Israel. Exacto, a esto es que se refiere cuando está hablando de que los apóstoles van a ocupar un trono. Acuérdese que en el gobierno de Cristo van a haber ¿qué? Gobernantes, y nosotros también. Ellos van a juzgar a Israel. La iglesia va a juzgar ¿qué? Junto con Jesús, el mundo. Por eso es que dice que nosotros, si tenemos un pleito entre hermanos, entre cristianos, se nos prohíbe casi tácitamente llevar ese pleito al tribunal del Estado. ¿Y por qué? Porque si nosotros entre hermanos no somos capaces de resolver, de juzgar con justicia, de tener ancianos, de tener líderes maduros con sabiduría, que puedan ser mediadores, que puedan ayudar en el conflicto, no estamos aptos entonces para gobernar en el tiempo en que venga Cristo a gobernar con su pueblo. Y es bien bochornoso ver en los tribunales cuántos cristianos, ¿verdad? Eso no quiere decir que si una persona de afuera nos lleva al tribunal y nos obliga a ir a una situación, pues vamos. Nosotros hemos tenido que ir en el colegio, ¿sí o no? Hemos tenido que ir a debatir y seguiremos teniendo que ir. Personalmente yo he tenido que ir al tribunal a pelear y a reclamar la justicia ante unas situaciones en que te pone la persona que no tiene temor de Dios, ¿me entiendes? Y tengo que ir porque no me queda de otra, porque con la persona no se puede dialogar, no podemos hablar en unos términos cristianos, pues tengo que ir y que el juez determine.
Pero entre nosotros, si aquí yo tengo un pleito con un hermano y demás, sería bochornoso que usted me lleve a mí al tribunal o yo lo lleve a usted al tribunal. Sería de mucha vergüenza y de poco testimonio ante el juez que nosotros como creyentes que pertenecemos a un reino de justicia no seamos capaces de ejercer misericordia y justicia entre nosotros. Eso es parte del testimonio de la iglesia. Eso es parte del testimonio de usted. Y muchas veces Pablo nos exhorta y nos dice, por amor al nombre de Cristo, muchas veces tendremos que ceder para que su nombre no sea manchado. Y cuando tenemos eso claro y preferimos mejor ir al tribunal a reclamar algo simplemente por nuestro egoísmo y no valorar, y estamos manteniéndonos en el texto de Hebreo, cuando yo valoro esa salvación, cuando yo la cuido y no la desprecio, yo voy a llegar a un punto, si es un conflicto con un hermano, de mejor que dejar todo perdido y dejarle el asunto a Dios con tal de no ir allá a dar un mal testimonio a un tribunal de un juez viendo a dos cristianos que se suponen que son hermanos y se aman en ese pleito ante un tribunal. Porque hemos sido llamados a ser testigos. Y eso es lo que lamentablemente en estos tiempos usted sabe cómo está la situación. Entonces no podemos decir que valoramos la salvación de Cristo, que la apreciamos, cuando primero apreciamos no perder, qué sé yo, vamos a ver que usted me quiera demandar a mí, un hermano, por alguna situación. Vamos a una situación, una cosa como esta, que yo le choqué el carro a un hermano sin querer. Sin querer. Ahí en estacionamiento. Y yo pues vamos a trabajarla. No, vamos aquí, vamos allá. Mire, ¿sabe qué? Yo dejo el carro perdido, mejor. Yo lo arreglo si usted no quiere transar conmigo. ¿Me entiende? Pero yo llevarlo a usted al tribunal por un canto de lata. Ay, por favor. Pero lo vemos en los tribunales. ¿Qué estamos viendo hoy día en los tribunales aquí en Puerto Rico? Mire ese caso, bendito Dios, de ese biólogo que lo mataron. Y después no hay justicia tampoco, que es lo triste. Pues que se dé, ¿verdad? Pero esto es constantemente las situaciones que están surgiendo. Pero que se dé entre nosotros como cristianos un pleito. Y que no nos hablemos por un canto de lata, por un pedazo de tierra. Mire, hermano, que Dios nos perdone y tenga misericordia de nosotros. Imagínese usted y yo siendo vecinos cristianos y entremos en un pleito. Si usted no es cristiano y usted me demanda y entramos en ese lío y qué sé yo, o yo tengo un derecho, bíblicamente yo estoy bien delante de Dios. Pero si somos hermanos en Cristo, pues yo me voy a tener que encomendar a Dios y dejarle la justicia a Dios. Pero me libre el Señor a mí de por un pedazo de tierra que yo no me voy a llevar y que la patria mía es celestial, yo enlode en nombre de Jesucristo. Después no puedo venir a decir aquí que yo amo a Cristo y lo valoro. Dejemos de estar hablando lo que no es. Las cosas se tienen que vivir. Y por eso, lamentablemente, es que tanta gente hoy día no quiere saber de los cristianos ni de la iglesia. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que vivimos. A la hora de la verdad, ¿qué es lo que pesa más? ¿Lo material o la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario? Eso lo vemos en el caminar. En el caminar. Por eso es que este estudio es tan profundo, hermano, porque es en el día a día que evidenciamos lo que realmente somos. Y muchas veces hasta desconocemos el proceso. Como que me fui, pero aquí estoy otra vez. Entonces, aquí él le dice, ¿qué vamos a obtener por este sacrificio? Entonces vamos al ejemplo que le estoy dando. Vamos a ver que yo voy afuera y choqué a Hilda, el carro. Y lamentablemente no tengo con qué pagarte.
No tengo con qué pagarte. No tengo seguro, qué sé yo. ¿Qué tú vas a hacer conmigo, Isla? No, dime qué tú vas a hacer conmigo. Nada. En momentos así no lo voy a hacer. Antes quizás cogía y que acababa, pero ahora no. ¿Me vas a llevar al tribunal? No sigo con ¿Vas a llamar a la policía? No, no te vas de aquí porque tú a mí me chocaste. Acabando de salir de un culto adorando las dos a Dios, el mismo Dios. Tiempo, sí, Esto es lo que da vergüenza. Sí. Pregúntese qué usted haría. Fue sin querer, lamentablemente, y no tengo con qué pagarte. De eso es que se trata, hermano. Y vamos a ver de qué usted está hecho. Porque no es lo que usted diga con su boca. Lo que evidencia realmente lo que usted ha entendido que Cristo hizo por usted en la cruz. Y como Hilda dice, en otro tiempo, ay bendito, yo no te dejo ir y yo llamo a la policía, hago la querella y te hago pagar. Bueno, sí, sin Cristo uno es una bestia. Sin Cristo uno es un carnal y un amador a las cosas de este mundo. Pero algo tiene que pasar luego que yo he entendido lo que Cristo ha hecho por mí. Algo tiene que pasar, como dice Jesús. Si te piden que camine una milla, ¿cuánto vas a ir? Si te piden la capa, dale la... ay, hermano, eso son otras cosas de vivir. Que yo voy a tratar responsablemente de ayudar en el proceso y voy a tratar de ayudar. Sí, pero si hay la verdad y yo sé que realmente ese hermano no tiene con qué. Porque hay gente y hay gente, ¿me entiende? Y aún así, si tiene y no, se lo dejo al Señor. Se lo dejo al Señor. Porque es que es imposible que después que usted venga y adore en la iglesia, afuera formen un revolú. O terminen en el tribunal dos hermanos que dicen que se aman. Que eso es absurdo. ¿Me entiende? Es absurdo. No puede ser que digan una cosa y se viva otra. ¿Vamos viendo? Entonces, por eso es que esta palabra nos invita tanto a reflexionar. Porque no es vivir la salvación por vivirla. Es que realmente nosotros tenemos que hacer este tipo de introspección y ahí es donde descubrimos si realmente yo comprendo lo que Cristo hizo por mí, si yo entiendo ese mensaje. Y eso se va a dar en la medida que yo voy viendo cómo yo actúo en el camino. Podemos tener diferencias, sí, podemos discutir, sí, pero yo tengo que seguir amándote, tengo que seguir sobrellevando el proceso por amor a Cristo. ¿Me entiende? De eso es que se trata. Y de hecho, por amor a Cristo es que si yo tengo una molestia, la tengo que resolver. Tengo que hablarlo. Amén. ¿Tienen alguna duda, hermano? Pueden compartir porque esto no es una prédica, es un estudio bíblico y dialogamos. Pastora, eso fue como los vecinos que nosotros teníamos de la isla. Que yo me acuerdo que yo hablé con ella, pero primero antes de ir al tribunal yo hablé con ella, pero ella siguió lo de los animales. Pero sí hice la gestión de hablar con ella. Claro, uno hace la gestión, pero en ese caso no eran personas creyentes, eran personas, ¿verdad? Que no tenían temor de Dios y pues no te queda de otra que resolver la situación. Pero si tu vecino es creyente, estás llamado a resolver la situación. ¿Me entiende? Hacer el acercamiento, buscar la paz ante Dios. Lo que la persona haga, eso es un asunto ya luego de Dios. ¿Me entendieron? Ya eso es otra cosa. Pero delante de Dios yo voy a estar ¿qué? Exactamente. Eso es lo importante. Ok, entonces Jesús aclara aquí, y todo el que dejó casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campo, por causa de mi nombre, serán recompensados en gran manera. En gran manera es aquí en la tierra. ¿Cómo es esa recompensa? ¿En qué recompensa usted piensa? Cuénteme.
A ver si estamos entendiendo bien lo que habló Jesús. ¿Usted entiende que ha sido recompensado? Ay, ¿de qué manera? No, ¿de qué manera? Y no necesariamente tiene que ser en lo material. No, la paz que uno se siente. No tengo Y que la esperar a tranquilidad llegar que allá, la tengo Pero aquí, Dios también aquí lo hace. mismo, en medio de las De muchas dificultades. maneras. en ¿Cómo medio tú has sido recompensada? Jesucristo, ya me siga conectada, pero inicialmente de cantazo, mi corazón se inundó de paz. Empecé a caminar livianita, no tenía miedo. Eso fue aleluya. Gloria a Dios. Sí, entonces uno no puede describir siquiera la sensación de vivir en terror, porque no es temor ni miedo, no es terror de esa pajita que se movió, esa hoja que se movió. ¿Qué se movió? ¿Qué fue eso? A caminar a las 2 de la mañana detrás de la casa donde yo juré no pisar porque le tenía pánico. A las 2 de la mañana llevando a Maya y como si fuera de día literal. Amén. Como si dormir con la luz apagada, que eso para mí era un terror. Levantarme de noche de madrugada sin sentir que si me metía a la cama algo me agarraba las piernas. O sea, esa sensación de caminar de noche, llevo la basura 200 pies lejos de mi casa y llevar la basura y venir corriendo porque siento que algo me cogía por la espalda. Hello, o sea, empezar a caminar así de la noche a la mañana, literal, vivirlo, es como, está uno como que en una fase de, me siento bien chilling, pero no sé si lo creo, eso. Y yo no puedo pagar eso. No hay manera de yo recompensarle a Dios por eso. Y ese ha sido mi testimonio, lo que yo le llevo a otros. Yo no puedo hablar de otra cosa que no sea, y ni hablar después de los medicamentos que los tomaba y ya había sido sana. ¿Cuánto llevabas con el medicamento? 11 años, que no podía depender de más nada, solo de eso. Si me lo quitaban, ¡ja! Llegaba la ansiedad, el ataque de pánico, moría y aún teniéndolos como quiera, los tenía. ¿Y qué tiempo saliste de los medicamentos, Normi? Como Al año. Gloria a literal, Dios. al año. Gloria a Dios. Termina la relación, empiezo a llevar unas cosas a cabo según consejo, y cuando de momento yo, ahí te los dejo, Señor, tú me conoces. ¿Y lleva Conversé ya? con él ¿Cuánto llevas sin medicamento? 6 años, pues llevo 7 años y medio en el Evangelio, pues mira, 6 años y medio. Mi alma Gloria alaba a a Dios. Dios. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Y sin ningún efecto, y sin ningún efecto. Sí. Yo me acuerdo cuando yo le decía, cuando yo, ¿verdad? Fui donde usted le dije, pastora, eso fue un martes, jueves que nos reuníamos, yo dije, pastora, yo el martes solté los medicamentos, los tiré todos por el inodoro. Y usted me hizo, ¡ah! Como quien dice, porque no se sueltan de cantazo. Ujú. Pero tal vez, y lo mío fue, uno dice, de alguna manera, en fe, pero ilusoriamente, ¿verdad? Uno dice, no mire las consecuencias, ¿verdad? De que podía suceder eso. Porque es normal que suceda, pero no sucedió. Gloria a Dios. Y yo seguí como si nada. Amén. Fue funcionando. Que llegaron otras dificultades y fueron violentas, pero no fue por los medicamentos. Exacto. Y hoy yo le doy la gloria al Señor porque, ¿verdad? Dormir en paz, dormir tranquila y sin terror y sin depender de nadie que esté a mi lado para... Y que es un para proceso, hacer que tiene que ser muy personal. Sí, Muy personal, porque cuando hablamos de medicamentos, ¿verdad? ya. Que se supone desde la perspectiva, ¿verdad? Médica, que es un proceso que se va bajando dosis y después de tantos años, ¿verdad? Uno como pastor responsablemente, aunque uno sabe del poder de Dios, uno no influye en ese proceso ni impone. ¿Okay? Uno dice lo que se dice médicamente, que es a lo que estamos llamados, pero siempre creyendo, ¿verdad? Y yo le dejo esa decisión a la persona. Si tú te sientes lista, yo te acompaño, ¿me entiendes? Te acompaño ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a guiar. Hay otras personas que entran en un proceso que es más lento, ¿me entiendes? Y que también Dios la saca, pero con asistencia médica, van bajando dosis. Y amén, por eso también. O sea, cada persona es un mundo. Lo que sí sabemos es que Dios lo hace. Amén. Amén. Que Dios lo hace. Y cuando tú tienes esa certeza, tú no tienes retroceso en el proceso. Entonces, fíjese que cuando hablamos aquí de ser recompensados, también la doctrina de la prosperidad hoy día lo tergiversa en cuanto a
a recibir 3 veces más o 100 veces más lo que tú das. Por eso trae 100 que Dios te va a dar 300. Y tú como necio los llevas al altar. Porque como tú tienes una avaricia y una codicia por eso, pues entonces, como dicen por ahí, tienes lo que te mereces. O como decía mi suegro, que mientras hayan tontos van a ver que buscones. Siempre es así. Y siempre va a haber personas que en lugar de valorar y atesorar la salvación de Cristo, lo que quieren es ver qué pueden obtener a través de Cristo. Y eso lo seguiremos viendo en el camino. Entonces, pero cuando hablamos de ser recompensados, hermano, de la condición en la que uno estuvo, ay Dios mío, Padre, yo no sé qué hubiese sido de la vida mía. Y no tan solo la vida tuya, la de tus hijos, porque aun cuando tú veas situaciones y demás, tú tienes esa fortaleza espiritual que te sostiene, el espíritu que te consuela, la palabra que te ministra y que no decaes a pesar de las situaciones que puedas ver, porque tienes tu fe puesta en el Señor de que ellos están, y lo dice Proverbio, aquel padre que tiene a Dios como su Dios, tiene un buen protector para sus hijos, lo dice. Lo dice el Señor. Y Dios sabrá cómo tratará con ellos, pero lo importante es la salvación de su alma. Yo siempre recuerdo, ¿verdad?, el testimonio del hermano Gille, de la muerte trágica de su hija, ¿verdad? Y usted ve ese testimonio versus el texto que dice, tiene un buen protector. Ah, pero ¿y qué pasó? Bueno, él mismo confiesa en su intimidad con Dios que fue lo mejor que Dios permitió para salvar su alma. Aquí lo importante es la salvación de su alma. Pero nosotros como padres, la realidad es que no queremos ver a ninguno sufrir, queremos meterlos en una burbuja, yo no sé. Lamentablemente, Jesús lo dijo, estamos en un mundo de mucha aflicción y todos los días traen situaciones. Lo importante es que confiemos y que de la misma manera a mí me alienta mucho ver mi historia de vida. Y yo le digo al Señor, Señor, si tú me levantaste a mí, si tú me levantas, olvídate que tú no vas a hacer con ellos. Entonces eso te anima a seguir orando. Y además de que no importa lo que acontezca, tu razón de ser como cristiano es Jesucristo. No puede ser. Como dice aquí, el que dejó casa, hermano, cuando habla de dejar es como cambiar las prioridades. No es que usted abandone su familia, ¿verdad? El orden de prioridades cambia. Y entonces ahora vivo lo que dice la Escritura, busco primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Él lo añadirá. Dios lo añade, Dios resolverá la situación, porque tristemente, ¿qué estamos viendo muchas veces? Que las personas tienen tantos afanes, tienen tantos apegos, que no están dispuestas a negarse, a echar a un lado cosas para hacer aquello que Cristo les llamó. Y Jesús dice, todos aquellos que hemos estado dispuestos a negarnos cosas. ¿Cuántas cosas tú te has negado por amor a Cristo? No me las digas, ponle en la libreta. ¿Cuántas cosas tú te has resistido por amor a ti mismo? ¿Ok? Esa en particular, escúcheme bien, esa sí que tiene una medida, que no tiene nada que ver con la salvación. Si tú te determinas a vivir para Cristo, a negarte a ti mismo, seguirlo, vas a ser más recompensado que uno que no haya querido hacerlo. ¿Me entendió? Sí. ¿Entendemos ese punto bien? Sí. Que es ejemplo. Cosa sencilla, no estoy hablando nada material. Si yo en la Biblia leo y obedezco, me está garantizado que yo voy a tener paz. Porque dice en Isaías 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuál es la recompensa? La paz.
Quiere decir que en la medida que yo obedezco la Biblia, yo voy a ser una persona que voy a tener paz. Esa es una recompensa. Y va a ser diferente tal vez de un hermano que no obedece, pues no puede ser recompensado en esa área. ¿Estamos entendiendo esta palabra? Entonces usted no se puede molestar porque tal vez el que lleva más tiempo o menos tiempo, esto no es cuestión, como vamos a ver aquí en la parábola de los trabajadores, esto no tiene nada que ver con eso. Es cuestión de que si yo obedezco a Dios, hay promesas. Que tan sencillo. Y eso no va a depender entonces en cuanto a lo que estamos hablando de salvación, que solamente Cristo lo hizo, sino que esa salvación, como es integral, alcanza mi estado emocional. Y ese estado emocional, en la medida en que yo obedezco el consejo, en la medida en que yo aplico la palabra, yo voy a ser cada día más que bendecida en esa área. Porque la salvación es integral. Entonces yo puedo haber aceptado a Cristo, no obedecer la Escritura y entonces seguir que mal emocionalmente. No es que el Evangelio no funciona, funciona y de qué manera. ¿Y por qué a unos le funciona y a otros no? Porque uno obedece y el otro no. Es que es tan sencillo. Le traigo algo tan sencillo como la paz, que es algo que tanto anhelamos, que está accesible, pero que tiene unas condiciones. Entonces nosotros queremos la bendición sin la condición. No puede ser. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y así como ese ejemplo, yo le puedo traer un sinnúmero de ejemplos más. ¿Okay? Quiere decir que es tan importante que yo obedezca la palabra. Ahí es que está el secreto de las recompensas. Eso es así. Y amén, que claro que sí, lo dice la Biblia. No hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No lo hay. Joven fui y ya soy viejo. Y en toda mi vida, yo doy testimonio de que yo no he visto a nadie desamparado que crea en Dios. Quiere decir que tú puedes tener la paz de Dios, de que tus necesidades van a ser satisfechas. Pero escúchame bien, tus necesidades, no tus caprichos. ¿Tienes necesidad de vestido? Dios te va a dar vestido. Ah, pero si tú lo quieres de Zara, de Calvin Klein, ya eso es una vaina tuya, como yo digo. Eso es así. Ah, que tienes necesidad de un carrito. Dios te lo va a bendecir, te lo va a proveer. No, pero es que yo lo quiero Mercedes. O un BM. Dios no está obligado a eso. Dios te va a suplir tu necesidad. ¿Cómo nosotros, escuche bien cómo es esto, porque es que nosotros somos bien complicados. ¿Cómo nosotros no queremos la ropa de Walmart, ni la de Me Salvé? La queremos de Zara, de Plaza. ¿Entiendes? Pues yo voy a tener 2 trabajos para comprarme eso. Y ahí descuido el reino. Sí, también todo lo que es marca. Si no es de marca, porque lo que significa con este tipo de personalidad es que la marca es la que dice quién soy yo. Y así está mucha gente atrapada. ¿Me entiende? Y ustedes saben que yo me di las experiencias. ¿Cuántos ositos me compré todos? Me compré 2 juegos. Yo, bueno, yo me voy a poner esos osos a ver qué rayos es lo que pasa con la gente, que se mueren por eso. Me van a hacer más feliz. Y me fui a la tienda Toast en Plaza y le dije, quiero 2 juegos. Completito. Yo dije, cuando yo me pongo estos osos, eso va a ser una cosa tremenda. Me van a envidiar. ¿Me entiendes? Me puse los osos. Ay, yo creía, hermano, honestamente a mí, lo mismo me pongo una pulsera de Eccentric que de Toast y yo pues es que no me hace nada. Cuando salió lo de las Pandora. Ni te digo. Tras las Pandora. Ah, olvídate. Y mire tú cómo somos, que después que descubrimos, porque que se que ponen prieto, qué sé yo, no, ya no sirve. No. Entonces, por eso es que el sistema de este mundo nos manipula. Porque el gobierno de este mundo que viene de Satanás conoce lo que metió adentro, el veneno que metió.
y sabe lo frágiles y lo vulnerables que somos y que dañó nuestra identidad a través del pecado y Cristo vino a restaurar eso. Y si dejamos que Cristo sea el que nos defina quiénes somos, entonces no va a ser el sistema de este mundo y vamos a ser tan libres de tanta cosa, porque uno termina siendo esclavo de esto. ¿Me entiende? Cuando usted viene a ver, ya no tiene el arbolito quitado, ya están los corazones puestos, y ya no están los corazones, ya está el conejo puesto, y cuando no está el conejo, ya están las flores de la madre, y el sistema te lleva ahí porque ¿qué? ¿Me entiende? Una cosa tremenda. Mire, yo me acuerdo, usted sabe que mi esposo me habla unas cositas que me deja bien interesadita. Y entonces uno era, que si no me regalaste en cumpleaños, que si no me regalaste en esto, que si no me regalaste en el otro. Y mi esposo no es de mucho de detalle, no, él es detallista, de dejarse llevar por lo que diga el sistema, la economía. Entonces, como yo tenía una pelea, porque todas las fechas que te dicen tienen que regalarte algo, ¿me entiendes? Me dijo un día, ven acá, nenita, bella, ven acá, negrita, señorita, siéntate ahí, vamos a hacer un trato. Yo creo que yo lo había peleado, se me había olvidado el cumpleaños. Siéntate ahí, dame las tarjetas de crédito, dame las tarjetas de las cuentas. Y yo, de ahora en adelante, me voy a acordar de tu cumpleaños, no se me va a vender ninguna fecha. Y ahí me dijo, ¿te falta algo? Y yo le dije, yo empecé a gaguear, como las gallinas, y yo, ¿te falta algo? Porque tú tienes dinero ahí, que todo lo que tú quieres, tú te lo compras cuando tú quieres y yo no tengo ni que estar. Yo te pregunto qué tú usas y gastas y que yo no. Yo empecé a ponerme chiquitita como una hormiga. Y yo para dentro de mí, soy idiota, mira lo que vas a perder. Mira. Y yo, no, chaval. Y cada vez que tú necesitas algo, ¿verdad? Que tú te lo compras y donde tú quieres. Y yo, eso es así. Pues hacemos el trato y yo dije, no, déjalo así, son boberías mías. O sea, usted se deja ir por el sistema del mundo y usted cae y me dijo así, a mí el sistema no me va a decir cuándo yo regalarte algo. Eso lo decido yo. Pero cuando usted está enferma y se deja llevar por lo que dice el sistema, usted le pone una trompa que va de aquí a Ponce, porque no le trajo las flores, porque no le regaló esto, o porque aquí, o que porque allá. ¿Me entiende el punto? Así somos. Que los anuncios dice, si amas a mamá, regálale una. Pues claro, porque eso es, y si no tienes para la lavadora, pues no la ama. O sea, por eso es que es tan importante que entremos en este proceso de sanidad. Y yo nunca me olvido de esa, porque cuando me dijo... Y por eso, pastora, viene también consecuencia, nos endeudamos. También. De él, arruinado. También. Por algo que material. Y ahí después de la ruina viene que el dolor de cabeza, viene la frustración, y por ir para abajo te desploma. No, claro, porque acuérdese que una cosa va a traer la otra. Y un pecado añade el otro, y añade el otro. Y cuando tú vienes a ver, y todo es por necesidades emocionales no satisfechas, que si el reconocimiento, que si la aceptación, que si aquí, que si allá. Por eso qué urgente cada día es que podamos seguir siendo transformados. Por eso a mí me encantan tanto estas clases. Y yo digo, Señor, ayúdanos cada día a ser transformados por medio del poder del Evangelio, porque el Evangelio funciona. Los que no funcionamos somos nosotros, porque no obedecemos la palabra de Dios. Y qué tremendo esa libertad. Ay, lo otro, hermano, que si ustedes le dan, usted tiene que ir a dar. Ay, Dios mío, ay, me trae un regalo. Pues cójalo, muchas gracias y sígalo. Mira, yo antes, ¿sabe qué hacía? No, hasta mentía. Yo tengo el tuyo, embustera, no tenía nada y me había acordado de ella. Te lo doy después. Dígame si usted no decía eso. A veces lo tengo y lo cojo para mí porque ya para el tiempo que pasó ya lo cojo para mí. Ay, gracias. Ay, mira, bendito, yo tengo el tuyo, se me olvidó. ¡Embuste! Y usted a arrancar para la tienda a comprárselo. ¿Sí o no? ¿Cuántos hacían eso? Levanten la mano. Sin poder, pastor. Y sin poder.
sin poder. Pero uno en lo enfermo. Por eso es que es tan lindo, hermano. Es lindo. Pues tú vienes y me compras algo y amén. Si no tengo para... Y si se me olvidó realmente, yo decía, ay bendito, no le di un detallito que a mí, se me olvidó. Y después si tengo algo en casa se lo doy. Pero le voy a decir se me olvidó porque hermano, imagínate este tiempo, a mí se me olvidan tantas cosas. Si se me olvidó. Entonces, y usted en el otro rollo también. Fíjate, la pastora no se acordó de que yo cumplí años. Y yo me acordé del de ella. Pues tienes un problema. Porque si tú me diste para que yo me acuerde del tuyo, está. Ahí está la cosa. Ninguna relación se puede medir por regalo. Es que no puede ser, o sea, pero en lo no sanado entramos en todo eso. Y entonces ahí nos endeudamos porque no teníamos para el regalo, pero la tenemos que, ya le dije que tenía uno y no tenía. Ahora hay otra cosa horrible, son las culpas. También. Entonces allá una persona te hizo algo, o tú le hiciste una canallada a una persona, entonces tú te ves obligada cada vez a regalar por la culpa, o dando, o gastando sin tu poder, o tú apaciguar la culpa. Sí, porque eso muchas veces son conductas aprendidas de cómo vimos en casa, también cómo nosotros aprendimos a ser amados en casa. Cuando me portaba mal, me rechazaban, me daban la pela, no me querían. Pues ¿quién quiere sentirse así? Nadie. Pues si yo hacía algo bueno, me felicitaban. Pues ya yo sé que como único yo soy querida es haciendo que cosas. Y eso se establece en nuestros patrones, ¿verdad? Y en nuestras relaciones. Y entonces, por eso es que es tan importante este amor de Dios, que es un amor incondicional. Y que el amor de Cristo se siga manifestando en nosotros para amar de manera incondicional. Que no es otra cosa que yo te voy a querer si me das o no. Ah, y la otra. Usted llega con 3 bolsitas, ¿y aquí cuántos somos? 10, 11. Y usted dio a 3 hermanas nada más porque usted le nació. Y usted... mirando uno, yo no me dio una a mí. ¿Y qué te importa a ti? Eso es así. Ya ustedes saben que hay un relato que a mí me gusta mucho, el de Pedro cuando viene donde Jesús. Y le dice, ¿y qué ve este? Si yo quiero que él quede vivo, ¿qué te importa a ti? En otras palabras, vamos a ponerlo en puro puertorriqueño. Presentar. A mí me gusta esa. Tú sabes, pastora, te iba a comentar que una de las también que la dijo, por ejemplo, voy a ponerme como capullo, ¿verdad? Que somos matrimonio. Y no sanamos esta relación de matrimonio y las cosas en el Señor. Y supongamos que Carlos fallece. Entonces yo me quedo con esa culpa y le compro la mejor caja. Sin tener los chavos. Sin tener los chavos. ¿Cuántas personas se han embrollado y han hipotecado la casa? Claro. Porque la caja mejor, porque él era tan bueno, porque aquello. Eso también pasa mucho. Claro. Claro. Y si lo mando a cremar, ¿cuál es el problema? Ya no lo quería. No lo quería. No lo quiero, lo fulminó y menos nada. No, es como... Pero que usted sabe si fue eso y era que yo no tenía los chavos. Ave María. Mira, lo mandó a quemar. Como la tenía. O que se nos guardó el luto ya a tantos meses. Hermano, no juzguemos. Pasándola bien. Solo Dios sabe. Y si yo le pedí un compañero a los 6 meses, ya no tenía al lado. Se murió, ¿qué voy a ¿Me hacer? entiendes? Y es que somos así. Bueno, pues si no habían dinero para la caja y sale más barato cremarlo, pues se fue cremado. ¿Me entiendes? Y eso es un asunto de la persona. Nosotros no tenemos que meternos ahí, pero entonces nosotros empezamos a juzgar. Pues si la caja era bien cara, la quería mucho. Sepa Dios, usted no sabe. Si lo mandó a cremar, no lo quería. Mire, solamente Dios lo sabe. Usted no se meta donde Dios no lo ha llamado, como dicen por ahí. Pero lo importante es que podamos comprender que el mayor regalo es Jesucristo. Como dice aquí, ¿verdad? Que lo leímos en Romanos. Ese regalo ya fue recibido. Lo demás son recompensas. Y que a mí me encanta, por ejemplo, los frutos del Espíritu. La paz, la bondad, la misericordia. ¿Me entiende? Paciencia. Usted sabe ese regalo. Son tantas y tantas las recompensas que yo he tenido en mi vida.
que yo no sé, me faltarán años para contarlas. Y esta naturaleza pecaminosa nunca está satisfecha. Dígame si es o no cierto que usted sigue esperando más. Miserable de mí, como decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Por eso la muerte para el creyente es un proceso de liberación. Totalmente de liberación, donde salimos de este cuerpo inclinado siempre al mal y que tenemos una lucha constante con él, constante. Si realmente usted quiere vivir una vida en santidad, usted siempre va a estar luchando con él, como vamos a ver luego en Romanos 7. Es una lucha ahí constante, usted tiene guerra todo el tiempo. Por eso, cuando llega el día de partir y usted está en esa conexión profunda, usted dice, libre para adorarte, Señor, ya sin pleitos, en la paz del Señor, con un cuerpo que vamos a tener glorificado, que ya no va a estar inclinado, ni usted va a estar batallando con él, porque lo que desea es adorar al Dios del cielo. Gloria a Dios. Mi alma alaba a Dios, qué lindo, ¿verdad? Pero sí, dice aquí que en la medida en que usted determine servirle al Señor en esa santidad y en esa consagración, pagando el precio que sea, muchas veces perseguidos, despreciados, burlados. Cuando habla de los hijos, de los hermanos, de la familia, muchas veces empezamos a buscar del Señor y somos perseguidos por los mismos familiares, somos rechazados, no nos invitan a la fiesta, somos aburridos. Bueno, qué cosas no empiezan, ¿verdad? Y eso es parte de pagar el precio. Eso es una parte de la persecución que dice Jesús, que dice que vamos a ser perseguidos, pero ante Dios somos bienaventurados, somos felices. ¿Que duele? Sí, que duele, pero en Cristo tenemos una nueva familia. Y cuando nos sentimos así, rechazados porque duele, y pensamos que ante Dios yo soy, ¿qué? Bienaventurada, ante Dios soy agradable, aunque la familia me evite, y eso va a pasar, lo hemos vivido, ¿verdad que sí? En una medida, qué sé yo, pero en la medida que también usted se mantiene fiel, Dios lo recompensa y sigue también con su testimonio alcanzando a los suyos, porque eso es así. Pero tenemos que estar dispuestos a que nos rechacen. Dice la palabra que el mundo nos aborrecerá. Es imposible que usted quiera estar del lado de Jesús y que usted no tenga enemigos, que usted no tenga quien lo aborrezca, si el mismo Cristo fue que llevado a la cruz. Así que va a tener situaciones en el trabajo, gente que no lo va a querer, que no lo va a soportar. Y entre más íntegro usted sea, prepárese que va a ser más difícil, y más en estos tiempos. Vamos a tener situaciones dentro de la iglesia también, que en la medida que usted quiera vivir en esa rectitud y el otro que quiere vivir como quiera vivir el evangelio, usted le va a hacer estorbo. O sea, esto es por todos lados. Pero Jesús dijo que eso es parte de seguirlo. Situaciones tal vez con su esposo, por ejemplo, que usted se convierte al Señor y él no quiere buscar de Dios. Usted va a tener ahí siendo dolor de cabeza y usted va a tener que seguir con la ayuda del Señor, ¿verdad? Seguir orando por él y que con su testimonio, ¿verdad?, usted se lo sigue ganando para Cristo. Va a haber situaciones en la familia también, que dice la Biblia, que en una familia donde unos crean y otros no, van a haber que conflicto. ¿Sí? Porque usted quiere vivir de una manera, ellos van a querer vivir de la otra. Lo que usted dice que es correcto, ellos van a querer hacerlo de manera incorrecta y usted no se va a hacer una con ellos en todo aquello. Si usted tiene un esposo que es incrédulo y ahora que vienen las planillas y él quiere mentir en las planillas, ¿qué usted va a hacer? Son situaciones incómodas, pero que ustedes tienen que mantener la rectitud. Cosas tan sencillas, pero que escúcheme, en la medida en que usted se alinee a Dios, Dios te va a recompensar, te va a hacer justicia. Te va a hacer justicia y no te va a dejar en vergüenza. Llegará el día que tu hijo, tu esposo tengan que reconocer realmente que Dios es verdadero. Muchas veces no queremos experimentar el rechazo, no queremos la confrontación, no queremos el problema, cedemos y por eso luego no tenemos paz.
no vemos las bendiciones. Usted, si quiere ser recompensado y experimentar esas bendiciones, usted tiene que ser fiel. La Biblia lo dice, Dios honra al que lo honra. Y créame que no es fácil. No es fácil, pero se puede en el Señor. Amén. ¿Dudas o preguntas? Así que es importante lo que dice aquí la palabra. ¿Qué vamos a obtener por este sacrificio? Ya tuvimos a Cristo. Todo lo demás son recompensas. Y las recompensas van a estar condicionadas a su fidelidad, que nada tiene que ver con la salvación. Bendito sea el nombre del Señor.